Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Por aquí, Laudelino Solano. Una vez más aprovecho para darles la bienvenida a mi canal de YouTube. El tópico de hoy, UMIN, la inteligencia que viene de la calle. ¿Sabían ustedes que en muchas ocasiones la información más valiosa para un gobierno o una agencia de inteligencia no proviene de satélites, no proviene de la tecnología ultra avanzada, sino que proviene de personas comunes y corrientes? Hoy, en este video, yo les voy a hablar de la UMIN o de la inteligencia humana, un tipo de espionaje donde el factor clave no es una computadora, sino es el ser humano. ¿Quiénes la hacen? ¿Cómo se obtiene la información? ¿Sigue siendo útil en plena era digital? Quédate, porque en este video yo te voy a explicar qué es la UMIN, cómo funciona y por qué sigue siendo tan importante en el mundo actual. UMIN son las siglas de inteligencia humana. No es una agencia de inteligencia, sino una especialidad dentro del campo de la inteligencia y el espionaje. UMIN es una de las muchas especialidades utilizadas por la comunidad de inteligencia y se centra en la obtención de datos a través de fuentes humanas, o sea, se basa en la recolección de información a través del contacto directo con personas. ¿Qué implica la UMIN? ¿Qué actividades incluye la UMIN? Incluye actividades como, por ejemplo, el interrogatorio a prisioneros, a desertores o testigos, entrevistas con personas con acceso a información relevante. Incluye también el espionaje tradicional, como es el uso de agentes encubiertos. También incluye la observación directa y la participación en entornos en los cuales se puede obtener información útil. También la UMIN incluye actividades como el debriefing a diplomáticos militares o viajeros que hayan estado en zonas de interés. ¿En qué se diferencia UMIN de otras especialidades de inteligencia? A diferencia de otras especialidades como por ejemplo la SIGINT, que es la inteligencia de señales, la EMIN, que es la inteligencia de imágenes, o la OSINT, que es la inteligencia de fuentes abiertas, la UMIN no depende de la tecnología, sino de la interacción humana directa. Es especialmente valiosa para obtener intenciones, motivaciones, planes futuros y contexto social o cultural que otros métodos de obtención de inteligencia no pueden captar. ¿Quién utiliza UMIN? UMIN es empleada por todas las agencias de inteligencia alrededor del mundo, citando como ejemplo a la CIA, la Agencia Central de Inteligencia aquí de los Estados Unidos, el MI6, que es el Servicio de Inteligencia Exterior del Reino Unido, y el Mossad israelita, o sea, el Servicio de Inteligencia Exterior del Estado de Israel, que para mí es una de las agencias de inteligencia más reconocidas y temidas del mundo por su eficacia, su discreción y operaciones encubiertas a nivel internacional. A continuación, yo les voy a relacionar algunos ejemplos históricos y actuales de operaciones UMIN que ilustran cómo funciona y su impacto en lo que es la seguridad y la seguridad internacional y la historia. Como número uno, la red de espionaje de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y en aquella época la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante la Guerra Fría, la UMIN fue clave para ambas superpotencias. Por ejemplo, la CIA logró reclutar a gente dentro de la Unión Soviética, como por ejemplo Oleg Penkovsky, que fue un coronel soviético que proporcionó información crucial sobre misiles nucleares durante la crisis de los misiles en Cuba en el año 1962. Por su parte, la KGB, que fue la agencia de seguridad e inteligencia más poderosa de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, también pudo colocar topos en gobiernos occidentales. Uno de los más notables fue Aldrich Ames, un oficial de la CIA que traicionó a los Estados Unidos y por muchos años entregó información al KGB. Otro ejemplo, UMIN involucra al Mossad israelí y es en el secuestro de Adolf Eichmann en el año 1990. El servicio secreto israelí, el Mossad, utilizó técnicas UMIN para localizar y secuestrar en Argentina al criminal nazi Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto. Eichmann fue identificado gracias a entrevistas, a vigilancia encubierta y a testimonio.
Otro ejemplo de operación UMIC, que fue del alcance popular, estuvo en todos los medios noticiosos, fue la operación Kur-B-Bol de Irak en el año 2003. Este fue un caso polémico de UMIN por el uso de información proporcionada por un informante conocido como Kur-B-Bol, que afirmó que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Esta información, aunque se basaba en testimonios humanos, resultó ser falsa y sin embargo jugó un papel clave en lo que fue la justificación de la invasión de Irak en el año 2003. Una operación que mostró los riesgos de confiar en UMIN sin verificación cruzada. También otro ejemplo de UMIN es el agentes encubiertos contra Al Qaeda y el terrorismo. Después del 11 de septiembre, la UMIN fue vital para desmantelar células terroristas. Por ejemplo, agentes encubiertos se infiltraron en comunidades o redes sospechosas, se interrogaron a prisioneros capturados en Afganistán y en Irak y se usaron informantes locales para rastrear a líderes como Osama Bin Laden. Si tuviera que citar ejemplos modernos, actuales del uso de UMIC, yo pudiera decirles ahora, por ejemplo, los vemos en el conflicto como el que está, el conflicto como el de Siria o en la invasión rusa de Ucrania, en donde UMIN sigue siendo clave. Por ejemplo, ahí vemos que informantes locales ayudan a identificar posiciones militares, los desertores ofrecen información sobre planes o moral de las tropas, refugiados y civiles disculpen, apoyan detalles de movimientos y de ataques. También tenemos ejemplos de UMIN en América Latina. Yo quisiera relacionar en primer lugar espías cubanos en Estados Unidos, como fue el caso de la red Avispa en los años 90. Esto fue un caso bien sonado en el área de Miami, en el estado de la Florida. En los años 90, Cuba operó una red de espías llamada la red Avispa en los Estados Unidos, principalmente en el estado de la Florida. Su objetivo era infiltrarse en grupos anticastristas como el Movimiento Democracia y Hermanos al Rescate. La red recopilaba información sobre planes de atentado y sabotajes contra el gobierno cubano. Fueron descubiertos en el año 1998 y todos fueron arrestados. También encontramos la presencia de UMIC en la infiltración en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en la FARC. La inteligencia militar colombiana logró infiltrarse en la FARC con agentes encubiertos. En el año 2008, la operación Jaque rescató a 15 secuestrados, incluyendo a Ingrid Betancourt, gracias a información obtenida por UMIN. Soldados disfrazados de trabajadores humanitarios engañaron a los guerrilleros y extrajeron a los rehenes sin disparar un solo tiro. También en Venezuela, tanto el gobierno como la oposición han utilizado UMIN. Por ejemplo, el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, usa informantes dentro de las comunidades y movimientos opositores, y también algunos desertores del ejército venezolano han proporcionado información a agencias extranjeras como la DEA o la CIA sobre actividades delictivas relacionadas con narcotráfico o corrupción. Vamos a pasar ahora a cómo se entrena un agente UMIN. El entrenamiento es intensivo, prolongado y altamente especializado. Algunos componentes claves de su entrenamiento son entrenamiento psicológico. El entrenamiento psicológico incluye el control emocional bajo presión, detección de mentiras y manipulación emocional, lectura del lenguaje corporal y las microexpresiones. Otra técnica que se incluyen es las técnicas de entrevistas e interrogatorios, que incluyen cómo tener información sin necesidad de una ecuación directa, técnicas de persuasión para crear conexión y detección de inconsistencia durante los interrogatorios o durante las entrevistas. También, como número 3, forma parte del entrenamiento lo que es la cobertura y la vida encubierta. Crear y mantener una leyenda o identidad falsa, saber moverse en territorios hostiles sin levantar sospecha, comunicación cifrada y clandestina. También forma parte del entrenamiento de un agente UMIN lo que es los temas relacionados con el idioma y los conocimientos culturales. Aquí se incluye aprender el idioma del país objetivo, entender las costumbres, religión, historia y contextos políticos.
y también forma parte, obviamente, del entrenamiento de un agente UMIN, lo que es el entrenamiento en contrainteligencia. Saber detectar vigilancia, evitar ser identificado o rastreado y técnicas de escape y evasión, entre otras técnicas más que va a aprender durante el entrenamiento de contrainteligencia. También el entrenamiento UMIN incluye ética e implicaciones legales. Aquí se le va a enseñar el marco legal del espionaje y lo que es admisible o no en el país y el derecho internacional. ¿Cómo pudiera compararse UMIN con otras especialidades de inteligencia? Voy a iniciar con CUMIN, que es la inteligencia humana. Obtiene información a través del contacto directo, detecta intenciones, motivaciones y contexto. Sin embargo, existe siempre el riesgo del engaño, requiere de tiempo y de confianza. Tenemos la SIGIN, que es la inteligencia de señales. A través del sistema de inteligencia que se hace a través de comunicaciones electrónicas, se obtiene un gran volumen masivo de datos, pero la precisión técnica puede ser cifrada o falsa y no revela intención. Vamos a pasar ahora con lo que es la IMIN, que es la inteligencia de imágenes. El uso de imágenes satelitales, de drones, ubicación visual precisa, monitoreo a distancia, no muestra contexto o intenciones. Vamos a pasar ahora con lo que es la OSIN. La OSIN, que es la inteligencia de fuentes abiertas, utiliza medios públicos, la prensa, la televisión. Se obtiene gran volumen de información, pero la información puede ser completa o manipulada. Y vamos a pasar ahora con la MASIN, M-A-S-I-N-T, MASIN, que es la inteligencia de medición y firma, que se enfoca en analizar datos físicos y científicos que no se obtienen a través de imágenes IMIN, señales SIGIN ni fuentes humanas como la UMIN. MASIN es una forma científica, técnica de espionaje que detecta firmas únicas de objetos, materiales o actividades, incluso si están bien ocultas. Aplicaciones de MASIN. MASIN tiene aplicaciones principales, por ejemplo, en confirmar los lanzamientos de misiles mediante la detección del calor formando y por la estela que forman, monitorear pruebas nucleares subterráneas usando sensores sísmicos o de radiación, e identificar firmas acústicas únicas de submarinos. Permite incluso conocer el tipo o incluso el estado del casco propulsor. También MASIN permite verificar materiales químicos y biológicos mediante la espectrometría y lo que es el muestreo remoto. Sin embargo, la información que se obtiene de MASIN es una información muy técnica y difícil de interpretar sin un contexto. Conclusión, UMIN es insustituible cuando necesitas entender lo que una persona piensa, planea o siente, pero funciona mejor en combinación con otras disciplinas, como por ejemplo confirmar con SIGIN, o sea, la SIGIN. Confirmar con SIGIN si la fuente está diciendo la verdad. Un ejemplo detallado, UMIN en Perú, infiltración de sendero luminoso. Contexto, durante los años 80 y 90, Perú enfrentó una guerra interna contra el grupo maoísta Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán. Uso de UMIN, la policía y el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia del Perú, infiltraron las células urbanas del grupo. Agentes encubiertos se hicieron pasar por simpatizantes, trabajadores sociales o vecinos. Recolectaron información clave sobre los movimientos de Abimael Guzmán y su círculo íntimo. Resultados en el año 1992, gracias a UMIN, que a través de seguimiento, vigilancia humana y testimonios, Abimael Guzmán fue capturado en Lima sin disparos, marcando un punto de quiebra en el conflicto. Creo que con esta pequeña información hemos llegado al final del tema de hoy, del tópico de hoy. Espero que haya sido del interés de todos ustedes. Les agradezco mucho por la atención prestada. Tengan ustedes una bonita tarde y seguimos en contacto en el próximo video. Gracias.